¿Qué tal, querida familia? Les habla Pedro Carriles y estás viendo Tengo tu Respuesta, un programa diseñado para crecer juntos, no a partir de una mente abierta, sino más bien a partir de una Biblia abierta. Amigos, Dios ha sido bueno y hemos recibido muchas bendiciones en este espacio, pero la bendición más grande es el cúmulo de preguntas que nos han llegado. A todos, gracias. Siempre buscaremos la manera de dar la mejor respuesta, siempre a partir de la Biblia. Ahora, si tú no has escrito tu pregunta a nuestro programa, bueno, pues anímate y hazlo ahora a los sitios que aparecen acá en pantalla. Para aquellos incluso que nos escuchan por audio en este momento, nuestro correo electrónico es pedrocarriles, con doble R, pedrocarrilesministries@gmail.com y nuestro WhatsApp es 951-444-9133, siempre con el +1 delante porque es Estados Unidos. También puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube, Pedro Carriles, y déjanos ahí un like, porque es totalmente gratis y sobre todo es muy provechoso, no solamente para ustedes, sino para nosotros también. Bueno, la pregunta de hoy viene dirigida desde Centroamérica. Los amigos de Centroamérica que nos ven, muchas gracias por conectarte con nosotros. Y dice así: la Biblia narra en el libro de Jueces, capítulo 11, una historia muy interesante de un hombre llamado Jefté que libró a los israelitas de los amonitas. La historia narra que el Espíritu de Jehová, él hace todo un recorrido, vino sobre Jefté e hizo un voto a Dios diciendo que si Dios entregaba a los amonitas en sus manos, el primero que saliera de su casa a recibirlo cuando regresase victorioso de la guerra contra los amonitas sería de Dios y lo ofrecería en holocausto. Cuenta la historia que Jefté ganó la batalla y cuando regresó a su casa, quien salió a recibirlo fue su hija, quien todavía era virgen. Dice la Biblia que Jefté cumplió con su voto. Ahora, la pregunta que él dice es la siguiente: ¿por qué Dios permitió que Jefté cumpliera con ese voto descabellado y sacrificara a su hija, quien nunca conoció varón? Otra pregunta: algo que pone más interesante la historia es que Jefté hizo al parecer ese juramento bajo la influencia del Espíritu de Jehová. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Gracias por tu pregunta, la verdad, gracias por tu pregunta. Es una duda que tiene mucha gente, pero al mismo tiempo es un asunto que tiene varios perfiles y en el cual no se han puesto de acuerdo los teólogos. Sin embargo, hay algunas posiciones muy razonables. Y si Jefté hizo un voto aparentemente cruel, y lo cumplió sin titubear. Pero para comprender esto tenemos que tenemos que tener en cuenta algunos aspectos. Y resulta que este evento ocurre en una época oscura dentro de la historia del pueblo de Israel. La misma Biblia dice que cada cual hacía lo que bien le parecía. O sea, una etapa bien triste en la que Israel le dio la espalda al Dios eterno. Y ahora Israel estaba en desventaja con otros pueblos mejor armados, pueblos mejor organizados y frente a un ataque inminente, y tenían miedo porque se sentían desamparados y en desventaja. Entonces aparece en escena Jefté, un hombre con una niñez, con una infancia triste porque era hijo de una prostituta y marginado por esto, bueno, fue echado de su casa a otras tierras ya adulto. Y entonces cuenta la historia que habitó en las tierras de Tob. Las tierras de Tob quedaban a una distancia de 64 kilómetros del mar de Galilea, y ahí se convierte entonces, dice Jueces 11, en un bandolero. Sus amigos eran igual que él, dice el capítulo 11, verso 3, que se le juntaron hombres ociosos y vivió una vida aparentemente perdida, una vida de pecado. Ahora Israel se mete en problemas con los amonitas y buscan a este hombre desesperadamente al cual le pide que los ayude, y este hombre le pide también al mismo tiempo ayuda a Dios para encontrar victoria, y hace un voto a Dios aparentemente cruel y lo cumple. Hice un resumen de la historia que se cuenta en Jueces capítulo 11 para aquellos, claro, que no lo conocen, pueden ir ahí y leerlo. Amigos, muchos alegan que Jefté mató a su propia hija en cumplimiento a su voto. Incluso muchos padres de la iglesia lo consideraron así. Sin embargo, te diré mi opinión muy personal. Yo personalmente no creo
que el voto de Jefté haya consistido en ofrecer la vida de su hija a Dios, como lo hacían los hombres de aquellos tiempos, los hombres a dioses paganos de la época. Esto es un voto que no coordina en nada con lo que nos dice la Biblia de Jefté, y te lo muestro. Primero, en el capítulo 10, a partir del verso 6, se nos dice que el pueblo de Israel se apartó totalmente de Dios, siguiendo dioses falsos y asumiendo sus costumbres. Entonces, por esa actitud, Dios desecha al pueblo de Israel y caen en desgracia. Ahora, no tiene sentido que Dios deseche a un pueblo por servir a dioses moabitas y dioses amonitas y que luego apruebe el voto de Jefté, que precisamente consistía en una práctica de las más salvajes de estos pueblos dedicados a sus dioses, pero ahora dedicada a Jehová, y entonces Dios le da victoria. No tiene sentido. Es evidente que Jefté, independientemente de la vida que asumió allá en Top, tuvo una educación netamente judía, como lo que era un judío. Incluso la manera en que diserta sobre la historia del pueblo de Israel muestra que tenía un gran conocimiento respecto a ello. Jefté defiende también sin titubear al Dios de Israel frente a los reyes amonitas. Dice el verso 11 del mismo capítulo 11 que Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová. Y luego dice, incluso acá en el verso 12, que le hace una pregunta, dice, envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo, ¿qué tienes tú conmigo que has venido para mí para hacer guerra contra mi tierra? Fíjate, contra mi tierra. Esta afirmación contra mi tierra muestra que Jefté vivía como judío, no como amonita. Entonces ahora viene el plato fuerte. Viene ahora en el verso 29 y nos dice algo, dice que el Espíritu de Dios vino sobre Jefté y entonces hizo voto a Dios. O sea, podemos inducir que Jefté hizo voto a Dios bajo la influencia del Espíritu de Dios. El voto sí, dice, si entregas a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando yo reciba victoria, bueno, pues será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Si pensamos que el voto consistía en un sacrificio humano, familia, entonces tendríamos que asumir que Jefté desconocía totalmente a las prohibiciones de Dios registradas allá en Levítico 18, Levítico capítulo 20, Deuteronomio 12, que hablaba precisamente sobre la prohibición de los sacrificios humanos. Y harían de Jefté una persona ignorante a estas leyes mosaicas, lo cual entra en contradicción, es totalmente contradictorio con su discurso frente a los amonitas, donde mostró con evidencia un dominio judío y por encima de todo un temor a Jehová. Jefté hizo un recorrido espectacular sobre la historia de Israel que demuestran que este hombre, a pesar de la vida desordenada que llevaba, tenía una instrucción como judío, indudable. Ahora, este tipo de práctica era una ruptura, iba a significar una ruptura del pacto de Dios con su pueblo, incluso con él mismo, como parte de ese pueblo. Ese sacrificio hubiera sido una abominación evidente para el Señor, pero luego dice que Jehová le dio victoria. O sea, Dios apoyó el voto de Jefté precisamente porque el voto no consistía en un sacrificio humano, sino más bien en una dedicación humana. Si el voto de Jefté hubiera prometido un sacrificio humano, estoy seguro que Jehová no le habría dado victoria. Lo otro que hay que tener presente es lo que dice el relato, dice que expresó todas sus palabras ante el Señor. Y esta expresión ante el Señor se usa en Éxodo 34, en el mismo libro de Jueces capítulo 21, en otros lugares más de la palabra, de la Biblia. Y cada vez que se usa esa expresión en el hebreo es para significar la presencia del Señor que se encontraba incluso en el tabernáculo, en el arca, en el momento en que el sacerdote estaba allí con su efod. Y este debe ser el significado de la expresión aquí. Era algo muy serio, no fue un voto, como dicen algunos, hecho a la ligera, por desconocimiento, por desespero. No, Jefté mostró más bien una fe aleccionadora ante todo un pueblo que la había perdido. Por eso el autor entonces del libro a los Hebreos menciona su nombre entre los grandes hombres de la fe.
¿Crees tú que si este hombre hubiese cometido tal abominación como matar a su propia hija por una victoria militar y estuviera allí en Hebreos 11 como campeón de la fe? Por supuesto que no. Ahora, la expresión hebrea usada para cualquiera que salga o cualquiera que saliera ahí en el verso 31, mira, puede referirse a un animal, puede referirse a un ser humano. Recuerda que el ganado en estas partes geográficas se albergaban en las casas y era posible que hubiese salido alguno a su paso en el regreso, o puede ser traducido también: todo lo que proceda seguramente será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Ahora, visto de este modo, podemos entender que la primera parte de la oración determina cualquiera que sea la cosa debe ser consagrada al Señor, pero con el privilegio de ser redimido. Y la segunda muestra que debe ser inmolada si estaba lógicamente acorde a la ley que Dios promulgó para el pueblo sobre los sacrificios. Me explico mejor. El significado del voto de Jefté era consagrar a Dios todo lo que primero se encontrara. Eso queda claro. Pero según la condición de la cosa, para ofrecerlo en holocausto, si fuera algo que pudiera ser ofrecido según la ley, o dedicarlo de otra manera a Dios si no fuera como la ley lo permite que se ofrezca en sacrificio. De modo que la hija de Jefté no fue asesinada por su padre, más bien fue dedicada a Dios por su padre, porque no calificaba dentro de los sacrificios por inmolación. Recuerda, no se puede olvidar que para los hebreos los sacrificios tenían un significado muy personal y muy especial. Se trataba el tema del perdón, el tema del perdón de los pecados, apuntaba al Mesías. No podía ser animales salvajes, no podían ser animales inmundos, debían ser animales domésticos, todos limpios, según la ley de Levítico 11. De modo que un sacrificio humano aquí no tiene sentido. No. Mira, ahora me acuerdo, me viene a la mente un texto de Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que dice, que habla sobre este tipo de sacrificio, cuando dice: hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presenten vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, sacrificio vivo. No era matar a nadie, sino más bien dedicar tu vida a Dios. Lo otro que me llama la atención es que Jefté, como judío, conocía perfectamente las leyes de rescate que se encuentran ahí en Levítico 27 referente al voto. Entonces, al ver que la primera persona que sale a recibirlo fue su hija y que debía morir, ¿por qué no acudió a esa ley y le salvaba la vida a su hija de una muerte segura? Precisamente porque el voto no era de muerte, el voto era de dedicación al aplicarlo a su hija. Lo otro notable es que la hija de Jefté, lejos de reprocharlo, lejos de salvar su vida, no, lo anima a cumplir con su voto. Y luego viene algo interesante, y es que pide tiempo, pide 2 meses para lamentar su virginidad. Ahí está en el versículo 37. O sea, en vez de lamentar su muerte, lo que lamenta es su virginidad. Y la versión, la nueva traducción viviente, lo dice más lindo en el verso 38. Dice que ella y sus amigas lloraron por 2 meses porque ella nunca podría tener hijo. Así lo dice. Por otro lado, tampoco tiene lógica que Jefté, por no pecar contra Jehová, incumpliendo con un voto que le hizo, peque contra Jehová, cometiendo una abominación tan grande como era matar a su hija en ofrenda que Dios no pidió, y lógicamente que Dios tampoco iba a aceptar. No tiene lógica. Tampoco es lógico que haya hecho un voto tan cruel como ese, con derramamiento de sangre humana y de su propia familia, incluso por un motivo personal, por un motivo político, por un motivo egoísta. Eso, como quiera que me lo pinten, no es de un hombre de Dios, y mucho menos de un hombre de fe. Ese no es, o no era el carácter del Jefté que me muestra la Biblia. Este hombre, cuando lo fueron, al contrario, cuando lo fueron a ver para que liderara el ejército, no se dio ningún reproche sobre su pasado. Más bien puso condiciones para el futuro que eran a la vez razonables y hasta moderadas y lógicas. Su prontitud incluso de liderar a favor del pueblo de Israel deja una lección grandísima y muy necesaria para los cristianos de hoy.
Muestra que tenemos que estar preparados para perdonar, preparados para olvidar los malos tratos, para devolver bendición por maldición, bien por mal. Y este hombre no fue vengativo, más bien mostró un espíritu inquebrantable de fidelidad al Dios de Israel y a su pueblo. No se adjudicó tampoco la victoria, sino que reconoció al Señor como el procurador de esa victoria. Y para poner la tapa al pomo, la actitud de su hija, que recibió, muestra que recibió una instrucción totalmente espiritual desde la cuna paterna, teniendo en cuenta que era la única hija. Entonces ahora, teniendo todo esto en cuenta, ahora puedo entender que el autor de Hebreos lo pone como grande de la fe, como también puedo entender que Dios permitió que Jefté cumpliera con el voto. ¿Y por qué no solo Dios lo permitió, sino que también lo aprobó, dado a que Jefté hizo el juramento de ese voto bajo la influencia del Espíritu de Jehová? Porque no tiene nada que ver con la inmolación humana. No hubo inmolación humana aquí, más bien hubo un acto de fe de un hombre del cual no se esperaba nada, un hombre esquinado, y Dios lo levantó para dar cátedra de fidelidad y perdón a todo un pueblo, incluso a nuestra generación de hoy. Bueno, esta es mi opinión. Ahora dime tú lo que piensas ahí en los comentarios y espero que te haya aclarado mucho mi respuesta sobre tu punto. Que Dios te bendiga y te abrigue siempre. Tu hermano y amigo Pedro Carriles.